La conquista de América. ¿Cómo se dio la conquista de América? La conquista de América fue un proceso de exploración, ocupación y poblamiento del continente americano. Inició en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón. Fue financiada por los reyes católicos, los cuales apoyaron las 4 exploraciones de Cristóbal Colón. Delimitación de los territorios entre España y Portugal a través del Tratado de Tordesillas. La conquista constituyó un violento choque de civilizaciones. Los europeos trataron de imponer su cultura, lenguaje y creencias a la población indígena y los obligaban a hacer trabajos forzosos. Las principales potencias europeas en América: España, Portugal e Inglaterra. España se asentó principalmente en Mesopotamia y Sudamérica. Se dio el mestizaje y el sincretismo. El mestizaje es la combinación de 2 razas y el sincretismo es la unión de 2 culturas. La difusión del cristianismo a través de dominicos y agustinos, los cuales aprendieron el lenguaje local para poder comunicarse y evangelizar a la población. La agricultura y minería eran muy importantes, ya que eran fuentes de ingresos muy poderosas. En Portugal, abarcó en su totalidad lo que hoy es Brasil. La agricultura en zonas costeras fue muy importante. Fueron pioneros en el comercio de esclavos africanos y tenían un monopolio azucarero. En Inglaterra se dirigieron al sur de América del Norte. Eran antimonarcas, creían en la libertad religiosa y política. Tenían una visión puritana del exterminio de nativos y llegaron familias completas para poder establecer. A continuación hablaré sobre el comercio triangular y el tráfico de esclavos de África. El comercio triangular. ¿Qué es? Este fue un sistema perteneciente al área del Océano Atlántico. Principalmente se ocupó para exportar esclavos que venían de África para ponerlos a trabajar en América. Este se le denominó así porque entre 3 continentes formaban entre sí un triángulo, así como se puede visualizar en la imagen: Europa, América del Norte y África. Dominó desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Los productos que aquí se exportaban y comercializaban eran telas, armas usadas, esclavos principalmente, cacao, algodón, oro y plata, azúcar y tabaco, y entre otras artesanías. Este trajo consecuencias, ya que las personas africanas eran esclavizadas y no gozaban de derechos, además de crear una división social entre blancos y negros. Los beneficios no eran equitativos, ya que las zonas europeas y americanas sí los tenían, mientras que en las africanas no, ya que ellos solo eran esclavizados, eran secuestrados, retirados de sus tierras para solo venir y trabajar en América. En conclusión, el comercio triangular fue un sistema importante en su época para comercializar mercancías, materias primas y esclavos. Tráfico de esclavos africanos. Estas personas eran capturadas en África, eran vendidos, tratados como cosas y como seres inferiores. Portugal fue la primera potencia europea en dedicarse al tráfico masivo de esclavos, cosa que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX llegaron 10 millones de personas africanas a América. Es una gran cantidad. ¿Por qué fueron traídos? Fueron traídos por su conocimiento de agricultura, porque la disminución de la población originaria en América bajó radicalmente. Además, porque necesitaban mano de obra barata, ya que el cultivo de caña de azúcar y algodón incrementó. Las condiciones en las que ellos eran traídos eran insalubres, tenían una mala nutrición, viajaban encadenados, además varios morían por las enfermedades o por estas mismas condiciones. La época colonial. ¿Qué es la época colonial? Se conoce como el periodo histórico en el cual sociedades de América y África fueron controladas desde las metrópolis europeas. Eran sometidos a una dominación tanto política, cultural y social por parte de imperios como el español y el francés. La organización social. En esta encontramos 5 divisiones, que son los españoles, los criollos, los mestizos, indígenas y negros. Entre los españoles son aquellas personas que poseían las mejores tierras y eran considerados como una clase privilegiada. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América que poseían un poder económico. Los mestizos eran aquellos que desempeñaban
labores manuales en haciendas y en minas y vivían en la ignorancia. Los indígenas eran obligados a vivir en territorios limitados y no gozaban de una participación en el gobierno colonial. Por último, los negros eran esclavos traídos de África que trabajaban en plantaciones. Como podemos observar en la imagen, se encuentra una pirámide con los diferentes niveles. El mestizaje es el término que hace referencia al cruce biológico entre europeos, africanos e indígenas. Entre esto encontramos a los mestizos, que son hijos de españoles e indígenas, que pueden dedicarse a oficios y al comercio minorista. Están los mulatos, que son hijos de españoles y africanos. Ellos podían trabajar como artesanos, vendedores y como sirvientes. Tenemos también a los zambos, que son hijos de indígenas y africanos. Ellos eran considerados esclavos y por tal razón se dedicaban al trabajo pesado. El sincretismo. Esto se refiere a la mezcla y a la fusión de costumbres como consecuencia del mestizaje. Estos provienen de dos o más culturas y se evidencia claramente en la gastronomía y en el lenguaje. Escuela quiteña. Son manifestaciones artísticas y de artistas. Nace en la Real Audiencia en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es influencia flamenca, italiana y moriscas. Se caracteriza por su perfección anatómica, por rasgos mestizos a las obras, costumbres ancestrales, paisajes andinos, fauna y flora local. Pintura. Este se caracteriza por el uso de colores ocre, colores fríos, el uso de ambientes abiertos. Utilizan la figura humana como perspectiva lineal. En el siglo XVI resalta Fray Jodo Corrique con su obra de tallo de lienzo, Fray Pedro Gossel y Fray Pedro Bedón. En el siglo XVII resalta Hernando de la Cruz con su obra Infierno. También cabe añadir a Miguel de Santiago, Isabel de Santiago, Nicolás Javier Goríbar. En el siglo XVIII resalta Manuel de Samaniego con su obra Virgen Inmaculada. Cabe añadir a Vicente Albán. Escultura. Es una expresión casi perfecta. Utilizan técnicas de encarnado, estofado y esgrafiado. Es una representación serpenteante del movimiento de los cuerpos. En el siglo XVI resalta Luis de Rivera junto a Diego Robles, que crearon el bautismo de Cristo. En el siglo XVII resalta José Olmos con su obra Pampite. Siglo XVIII resalta Bernardo de Legarda con su obra San Francisco de Asís. Arquitectura. Su arquitectura es de estilo barroco. En el siglo XVI resalta la iglesia de San Francisco. En el siglo XVII resaltan los monasterios Santa Clara y Santa Catalina. Cabe añadir a San Diego el tejar tallado de retablos, la iglesia de la Compañía, San Francisco y Santo Domingo. La educación en la colonia surge desde el año 1523, ya con la creación de las primeras escuelas. Ok, pero ¿por qué surge? La Iglesia quería divulgar el cristianismo en los indígenas y las personas de América que acababan de conquistar. Para esto necesitaban escuelas y esto les ayudaba a expandir más sus horizontes. También porque los españoles que ya vinieron para acá traían a sus hijos, a sus mujeres, y ellos también necesitaban aprender. Estas escuelas fueron creadas por órdenes religiosas, es decir, las mandaba a construir el Papa y también asignaba a los profesores y materias que se iban a enseñar. Las primeras escuelas. La primera escuela fue la Escuela de Texcoco en 1523 y años después abrió la Escuela de México en 1525. Estas fueron creadas por los franciscanos. Aquí se enseñaba a niños indígenas, niños españoles, indígenas y además personas, sin importar la raza en algunas. Otras que solo excluían, pues terminaron fracasando unas pocas. Los agustinos, al ver cómo los franciscanos creaban sus escuelas, también decidieron crear las suyas y sus colegios, cerca de los monasterios. Y en estas había una enseñanza española. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se enseñaba?
Se enseñaba como en España, asimismo las mismas materias y lo mismo que ellos aprendían aquí, a leer, escribir, contar, a tocar un instrumento y a cantar. Y aparte de eso, cuando ya era más avanzado, pues se enseñaban oficios que podían servir, pero más después, para un futuro, carpintería, tallado, escultura, pintura, bordado, orfebrería y zapatería. Estas fueron las principales materias en las escuelas y en algunos colegios. Ok, eh, ¿cómo fue la educación para las mujeres? Las mujeres todavía no estaban siendo educadas a principios de la colonia, cuando ya se abrieron las primeras colonias. Ok, entonces la reina de Europa decidió mandar a 6 mujeres, o alrededor de 6 mujeres, para educar a las niñas de aquí. Ok, se fundaron 8 colegios para niñas indígenas, españolas, criollas, y estos funcionaban como un internado. Es decir, niñas de 7 a 8 años, pues iban, se internaban ahí, dormían, comían, y ahí mismo les enseñaban todo. También podían visitar a sus familiares cada tiempo determinado. Aquí se enseñaban oficios del hogar, servicio doméstico y demás cosas que tenían que ver con el hogar. Después, para las universidades. Las universidades ya no se enseñaba a un grupo grande de personas, es decir, ya no a los indígenas, solo se enseñaba a los blancos y criollos que puedan confirmar su origen. Es decir, solo las personas de élite alta o que tenían dinero podían entrar aquí. Voy a hablarles sobre las misiones científicas en América y su impacto cultural. Como sabemos, España siempre mantuvo controladas sus colonias. Adquirían información geográfica estratégica, avances científicos y cartográficos y además de financiando proyectos para así conocer sus recursos y comercios, como se observa en la siguiente imagen. Parte importante de las expediciones fueron las misiones botánicas, realizadas por el botánico José Celestino Mutis, que destacó por sus grandes dibujos especializados del norte de Sudamérica. Otro botánico que destacó fue Pavón Ruiz, en el cual estuvo en las áreas de Perú y Chile, y Martín Cis, que se encontraba en México, California y Guatemala. Otra misión a tratar fue la misión geodésica francesa. A inicios del siglo XVIII, la comunidad científica discutía sobre la forma del planeta, lo cual estaban basadas en 2 teorías. La primera teoría de Newton, que proponía que el planeta Tierra se encontraba achatada en los polos, y la segunda teoría de Cassini y Descartes, que proponía que el achatamiento de la Tierra se encontraba en el Ecuador. Para tratar esta problemática, el rey Luis XV de Francia propuso, mediante la Academia de Ciencias Francesas, realizar 2 expediciones, la cual una de ellas era ir hacia Ecuador para poder medir el diámetro de la Tierra, y la segunda que se dirigía hacia el Polo Norte. Esta misión partió desde 1735. Al cruzar las mediciones del Ecuador y los resultados del Polo Norte, confirmaron que la Tierra estaba ensanchada en la zona ecuatorial atachada en los polos. Otro tema a tratar son las expediciones de Humboldt. Humboldt fue un filósofo materialista, naturalista y pionero de la geografía moderna, que se preparaba para realizar grandes viajes por todo el mundo con el fin de comprender la naturaleza. Algunos aportes científicos de Humboldt fueron la representación gráfica de medidas transversales de altitudes. Investigó volcanes americanos, entre ellos el Chimborazo. Representó gráficamente la distribución espacial de la flora por zonas ecológicas de los Andes y desarrolló la teoría de los isotermas y los isobaras. Finalmente, hablaremos sobre las expediciones de Charles Darwin. Fue un naturalista que formuló las bases de la teoría de la evolución, que las formó después de su viaje en América. Entre los aportes tenemos los más importantes. En las Islas Galápagos encontró varios tipos de pinzones que se parecían con los de los continentales y planteó la posibilidad de que una especie se transforme en la otra.